Bueno, hoy volvemos a nuestro estudio de 1 de Corintios capítulo 7. Estamos en medio de un estudio a través de todo el libro de 1 de Corintios. Pero en este momento, en el capítulo 7, creo que sería útil decir algo abiertamente. En el capítulo 7, Pablo habla mucho sobre algunos temas difíciles, ¿no? Especialmente respecto al matrimonio, a la soltería, el divorcio, la viudez y el abandono. Ahora bien, no conozco la historia completa de todos los presentes, pero sé lo suficiente para saber que estos temas son muy personales, ¿no? Podemos decir, temas incómodos para nosotros. Y muchas cosas que Dios nos puede pedir que hagamos pueden ser muy difíciles, ¿no? Sería difícil para muchos de nosotros reconciliarnos con alguien. Sería muy difícil para algunos de nosotros no reconciliarnos con alguien, ¿no? Es difícil esperar. Puede ser difícil permanecer soltero. Puede ser difícil estar casado, ¿no? Creo que podemos tener muchos temores personales sobre a dónde nos puede llevar Dios o a dónde no nos puede llevar, ¿sí? Pero afirmamos algunas cosas. En primer lugar, nuestra autoridad es la palabra de Dios. Aunque a veces nos sentimos incómodos con la palabra de Dios. Pero nuestro Señor es un buen pastor. Juan capítulo 10. Sus leyes son para nuestro bien. Deuteronomio 10:13. En su plan todo coopera para bien. Romanos 8:28. Hay momentos en que quizás necesitemos hablar seriamente con los líderes de nuestra iglesia sobre nuestra situación. Hay momentos en los que quizás necesitemos pedirle a la persona sentada a nuestro lado que ore por nosotros. Estamos aquí para ayudarnos unos a otros, ¿no? Y Dios diseñó la iglesia de esta manera. Estamos aquí, por eso Dios diseñó la iglesia así, para ayudarnos a evitar puntos ciegos y crecer en sabiduría. Dios es bueno y Él nos guiará a través de todas estas cosas, ¿no? Por eso no debemos ignorar esas cosas, porque Dios nos habla y tenemos que escucharlo, pero que podamos amarnos verdaderamente unos a los otros lo suficiente para que escucharnos y ayudarnos mutuamente a servir al Señor plenamente. Ahora, veamos esta sección del capítulo 7 que en realidad es algo un poco diferente, pero nos ayuda a entender el resto del capítulo y continuaremos la próxima semana. Pero estamos en 1 de Corintios 7, 17 a 24. 1 de Corintios 7, 17 a 24. Hace muchos años estuve en Trinidad y Tobago con un equipo misionero y tuve la oportunidad de orar por la curación de un sacerdote hindú postrado en cama. Probablemente algunos saben que el país es casi un 20% hindú. Y un hindú no tendría problemas con una oración a Jesús o a Dios. Un hindú podría tener un pequeño estante con sus ídolos y Jesús podría ser uno entre muchos. Jesús o el Dios cristiano pueden ser simplemente un complemento a su fe. Y bueno, espero que la forma en que yo oré me haya puesto muy incómodo
al sacerdote hindú porque no estaba orando a otro Dios, estaba orando al único Dios. Y podemos preguntarnos, ¿por qué los hindúes ven al Señor de esta manera, no? Con una comprensión falsa, pero muchos los llamados cristianos intentan hacer lo mismo, ¿no es así? Tal vez, así la fe cristiana para ellos es un complemento útil a su vida. Tal vez sea como tener un botiquín de primeros auxilios a mano, ¿no? Si estoy en problemas y nada más funciona, tengo a alguien a quien pedir ayuda. O tal vez para esa gente sea como una póliza de seguros. Si ocurre lo peor y muero, al menos tendré mi boleto al cielo. O como ocurre con algunos hindúes, es un Dios más entre muchos. Adoro a mi banda favorita, a mi equipo de fútbol favorito. Adoro el dinero, adoro mi propia autonomía, mi familia, mi carrera y también a Jesús. Pero sabemos que nuestro Señor no es uno de muchos. No es simplemente un complemento conveniente. Él es Señor de todo y todos. Así que conocerlo, no saber acerca de Él, pero conocerlo como Él es, como el Señor y Salvador, es experimentar un cambio drástico. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas, 2 Corintios 5:17. Claro que sí. No estamos aquí hoy para jugar ni para complementar nuestras vidas con un poco de tiempo social, con un poquito de religión. Estamos adorando a aquel que es verdaderamente el creador y el centro de toda la historia y el centro de nuestras vidas. Vemos este cambio drástico en la vida de hombres como Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo se hizo rico exigiendo impuestos injustos y entonces conoció al Señor Jesús. Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en alguno he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado, ¿no? Un cambio drástico. ¿Qué significaría esto para su estilo de vida o para la economía de su familia? Pero fue una señal de la verdadera salvación en su vida. La iglesia de Corinto, los verdaderos creyentes, sabían que esto era la verdad. Habían conocido al Señor, pero esto planteó algunas preguntas importantes, ¿no? ¿Qué significa esto para mi vida diaria? Si estoy dejando atrás todo lo viejo, ¿debería dejar mi trabajo? ¿Qué pasa si mi cónyuge no es creyente? ¿Debo dejarla y encontrar a una creyente? ¿Qué pasa si soy parte de un club social o un partido político? Y así, ¿no? Las preguntas son infinitas. ¿Y qué pasa con la libertad cristiana? Tal vez ya no tenga que seguir las normas sociales, ¿no? Las reglas viejas. Tal vez sea simplemente libre de hacer lo que quiera en todos los aspectos de mi vida. Sabemos que hay momentos para hacer cambios drásticos, pero ¿cómo decidimos qué cambiar y cuándo? Bueno, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, está tratando con algunas de estas cosas, esas preguntas en el capítulo 7 de 1 de Corintios. Comenzamos en el capítulo 7, hablando sobre estar casado y estar soltero.
Pero ahora vamos a detenerlos y ver algunos principios que nos ayudarán a entender la enseñanza de Pablo en este capítulo específicamente. Estamos en el versículo 17 del capítulo 7. Dice: fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Esto ordeno en todas las iglesias. El Señor, esto puede referirse específicamente al Señor Jesús. Él asignó algo a cada uno. Y Dios, este puede referirse al Dios Padre, ¿no? Él llamó a cada individuo. Las personas de la Trinidad trabajando en armonía perfecta, construyendo la iglesia, llamando a un pueblo santo. Aquí no estamos hablando realmente de llamar en el sentido de invitar. Por ejemplo, dijo Jesús: muchos son llamados y pocos escogidos, ¿verdad? Mateo 22, 14. La invitación del Evangelio es para todos, pero Dios solo elige ciertas personas. En Mateo 22, el llamado es la invitación. Pero hay otro sentido de la palabra. Ese es el plan y propósito que Dios tiene para nuestras vidas, ¿no? El plan que no puede fallar. Es Dios colocando y organizando a las personas en ciertos lugares, en ciertos momentos, haciendo ciertas cosas, asignándoles estas cosas. Y echemos un vistazo a lo que dice el Nuevo Testamento acerca de nuestro llamado, ¿no? En sus hojas dice, en el versículo 17, es el llamado, el llamado. Y vamos a hablar de eso. No es necesario que busquen todos estos versículos, pero está en sus hojas. Bueno, un versículo que ya hemos mencionado, Romanos 8:28, y sabemos que para todos los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Somos llamados porque Dios así lo planeó. Su plan es bueno, segundo de Pedro 1:3, nos llamó por su gloria y excelencia. Nos llamó porque lo escogimos a Él primero, o porque éramos más sabios o mejores que alguien más. No, ¿verdad? Timoteo 1:9, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. No nuestras obras ni sabiduría, sino su propósito y gracia. Llamado por la gracia de Cristo, Gálatas 1:6. Bueno, ¿a qué fuimos llamados? Llamado a su reino y a su gloria, 1 de Tesalonicenses 2:12. A la vida eterna, 1 de Timoteo 6:12. A su gloria eterna en Cristo, 1 de Pedro 5:10. Para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo, 2 de Tesalonicenses 2:14. De las tinieblas a su luz admirable, 1 de Pedro 2:9. Eso es maravilloso. Somos parte de un nuevo reino. Pero ese llamado no consiste simplemente en recogernos y colocarnos en un nuevo grupo. Es algo muy personal, ¿no? ¿Qué dijo Pablo en Corintios? 1 de Corintios 1:9, llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y así lo dijo Judas. Esto es hermoso. Los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. ¿Somos amados?
tenemos comunión con nuestro Dios. ¿Y qué esperanza? Estamos siendo guardados para una futura comunión con el Señor. Llamados en una misma esperanza, dijo Pablo en Efesios 4:4, como la misma esperanza que todos tenemos. No somos judíos y gentiles con separadas esperanzas. No somos de clase alta y clase baja con diferentes salvadores. No somos dos países en guerra intentando conseguir que Dios esté de nuestro lado, ¿no? No, fuimos llamados en un solo cuerpo. Colosenses 3:15. Bueno, este mismo capítulo, 1 de Corintios 7, dice que Dios nos ha llamado para vivir en paz. 1 de Corintios 1:24, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Fuimos llamados a la unidad y la paz entre nosotros, hermanos. Y fuimos llamados por un Dios santo a ser santos, ¿verdad? Llamados a ser santos, 1 de Corintios 1:2. A santificación, 1 de Tesalonicenses 4:7. Bueno, ya somos santos en Cristo. Esta es nuestra posesión perfecta ante Dios por la fe. Pero también nos estamos volviendo más santos. Somos transformados día a día. Y esto también es obra de Dios en nosotros. 1 de Tesalonicenses 5:23-24. Y que el mismo Dios de paz los santifique como por completo, a que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Pero este llamado que tenemos significa que tenemos una responsabilidad en esta vida. 1 de Pedro 1:15. Así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Que ustedes viven de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Efesios 4:1. 1 de Pedro 3:8-9. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal, o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Llamados a ser santos, a bendecir, a servir, a dar. Y aunque muchas veces es difícil, tenemos una esperanza en nuestro Señor Jesucristo de bendición futura. Ahora bien, el llamado también es específico, ¿no? Como hemos visto, Dios planeó la salvación eterna de ciertas personas, pero también planea detalles de sus vidas. Dios planeó dónde estaríamos y qué haríamos. Cada uno de nosotros tiene trabajo que hacer. Cada uno de nosotros tiene diferentes oportunidades y dones. Entonces, como solía decir una señora cristiana en Canadá, haz lo que estás haciendo. ¿Sí? Hay una expresión que dice, florece donde estás plantado. Ya hemos hablado mucho de eso en la escuela dominical de hoy, ¿no? En lugar de estar siempre buscando algo nuevo, siempre quejarte, siempre desear algo mejor, haz lo que Dios te ha dado para hacer aquí y ahora. Según el Señor ha asignado a cada uno, como el Señor le repartió, dice Pablo. Y este es un principio importante en este capítulo, así que escuchen con atención.
En un sentido, la nueva vida del cristiano no significa que todo deba cambiar. Sí, en cierto modo, todo cambia, ¿no? Pero puede seguir teniendo el mismo trabajo y la misma familia. ¿Por qué? Porque Dios ya estaba trabajando en su vida antes de que fuera salvo en Cristo. Ajá. Dios ya sabía que te salvaría. Él no dijo, ups, un día trató de arreglar todo. Vaya, nunca esperé que se arrepintiera él, ¿no? No. Como veremos en breve, algunas cosas pueden cambiar, pero no necesariamente. ¿Cuál es el primer ejemplo de Pablo aquí? Bueno, el versículo 18. ¿Fue llamado alguno ya circuncidado? ¿Qué dice circuncidado? ¿Fue llamado alguien estando incircuncidado? No se circuncide. Un ejemplo extraño para nosotros, pero importante para ellos, ¿no? La circuncisión era una señal importante de Israel, ¿no? La señal de que los judíos pertenecían a Dios como una nación física. Los hombres eran circuncidados. Y sin entrar en detalles hoy, en los días de Pablo, algunos judíos se avergonzaban de su circuncisión. Iban a los baños romanos y se quitaban la ropa y no se parecían a sus amigos romanos, ¿verdad? Y entonces sí hubo una cirugía que ocultaría su circuncisión y lo haría parecer incircunciso, ¿no? Una incircuncisión. Así que los cristianos judíos preguntan, bueno, ahora soy cristiano. ¿Debería abandonar mi condición de judío en este sentido? Y los cristianos gentiles preguntan, ¿no si estamos uniendo a esta religión judía del cristianismo? ¿Significa eso que es mejor circuncidarse? Y Pablo dice, ¿sí o no? No, ¿verdad? No. Ahora que Cristo ha venido, las cosas han cambiado. El versículo 19. La circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. La circuncisión es nada. Prioridades. Obedecer la ley de Dios es lo importante. Pero puedes preguntar, ¿la circuncisión no es básica para la ley? ¿No es eso parte de obedecer la ley? Mira, las cosas han cambiado. La circuncisión era un requisito para ser parte de la nación de Israel. Pero la iglesia no es Israel. Somos un cuerpo nuevo. Pero hay una cosa que sigue siendo importante: obedecer a Dios desde el corazón. Holocaustos no se cumplieron en Cristo. Circuncisión no, somos llamados a ser un solo cuerpo. Y bueno, incluso para Israel, lo más importante era amar a Dios, ¿sí? En toda la historia. Como dijo Moisés, eso es como la circuncisión del corazón. Deuteronomio 30, versículo 6. Además, Yahvé, Jehová, tu Dios, circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Algún día, a través de Cristo, Dios dará a las personas la circuncisión del corazón, un corazón libre de pecado, capaz de obedecer. En 1 Corintios, la circuncisión nada es,
Y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Ahora bien, eso es interesante. Pablo básicamente dice esto varias veces en el capítulo. No necesitas convertirte en judío. No necesitas casarte ni divorciarte. No necesitas cambiar de ocupación. Pero, estas no son reglas absolutas. Todas ellas tienen excepciones. Y una cosa importante en este capítulo parecen ser las circunstancias actuales, ¿no? Las circunstancias actuales para los corintios, la iglesia de Corinto. Mire el versículo 26. Dice, creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción o la necesidad que apremia. Es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. Parece que en la época de los corintios de Pablo, en este momento, existía una circunstancia especial, tal vez una época de persecución poco común. Por eso, en parte, puede que estuviera diciendo, miren, ahora no es el momento de hacer grandes cambios en estas cosas. Obviamente, si tienes un trabajo en el que te exigen mentir, tendrás que cambiar de trabajo. Pero a menos que te estén pidiendo que peques o a menos que estés causando que otros pequen, no necesariamente necesitas cambiar de trabajo en el momento en que te conviertes en cristiano. Pero hay otra razón por la que no creo que este mandato sea absoluto. En otras palabras, no creo que esté diciendo que nunca sea buena idea cambiar tu estado actual. Y es que en casi todos los casos en el capítulo hay excepciones. Unos ejemplos. Bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante, no se priven el uno del otro, excepto, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, a los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si quedan como yo, pero, y así, otra vez y otra vez y otra vez a través del capítulo. Ahora bien, no hay ninguna pero cuando habla de la circuncisión, pero ya sabemos que Pablo hizo excepciones. Hechos 16:3. Pablo quiso que Timoteo fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Parece que esta pregunta distraería del ministerio. La madre de Timoteo era judía, por lo que fácilmente podría ser aceptado por ejercer el ministerio entre gentiles y judíos si fue circuncidado. La circuncisión no hizo a Timoteo más santo, simplemente le abrió puertas para el ministerio. ¿Me explico? Por esa situación, en esas circunstancias, Timoteo fue circuncidado. Ahora, aquí hay otro texto. Pablo fue a Jerusalén para reunirse con los apóstoles y contarles sobre su ministerio. Llevó consigo a Bernabé y a Tito. Gálatas 2:3-4, dice Pablo. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de que someternos a esclavitud.
a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. Ok, ¿cuál era la situación aquí? Había preguntas sobre si los gentiles podían ser salvos. Si los gentiles necesitaban o no obedecer la ley de Israel para ser salvos. Y la respuesta es no. Tal vez Tito preguntó, ¿no? Escucha, Pablo, si eso te va a causar problemas, estoy dispuesto a ser circuncidado. Y Pablo podría haber respondido, no. Eso hará que la gente piense que es un requisito para los gentiles. Pondría en peligro el Evangelio. De ninguna manera, Tito. ¿Sí? Tito era completamente gentil. No había razón para que él debería ser circuncidado. Así que para poder difundir el Evangelio más fácilmente con Timoteo, ya que él era en parte judío, no había problema. Aunque espiritualmente no hizo ninguna diferencia. Pero si eso ponía en duda el mensaje del Evangelio, olvídelo. De nuevo, creo que Pablo está diciendo, no es necesario que cambies estas cosas cuando te conviertes en cristiano, pero no es necesariamente un pecado hacerlo. Depende. Y de hecho, en algunas circunstancias puede ser prudente cambiar ciertas cosas. Eso no quiere decir que puedes hacer lo que quieras, porque para todo hay excepciones, ¿no? No. Pablo nos está dando principios muy específicos sobre cosas específicas aquí en el capítulo 7. Pero nos está enseñando sobre prioridades. Pasemos por un momento al versículo 29 del 1 de Corintios. El versículo 29 dice: pero esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado, de modo que ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se regocijan como si no se regocijaran, los que compran como si no tuvieran nada, los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente. ¿Por qué? Porque la apariencia de este mundo es pasajera. Entonces Pablo me está diciendo que ya puedo fingir que no estoy casado y buscarme una novia o dos. No. Gracias. ¿De acuerdo? Claro que no. Él está diciendo nuevamente que nuestra fe sí lo cambia todo. Sabemos que este mundo es temporal. Estamos trabajando por cosas que tienen valor eterno. Nos centramos en nuestras familias, en nuestras posesiones, en las alegrías o las tristezas de esta vida. Sí, estas cosas son importantes, pero nuestras prioridades han cambiado por completo. Lo primero es lo primero. Lo más importante no es tu familia, ni tu nacionalidad, ni si tienes o no un coche, ni tu educación, ni tu carrera. Sí, son cosas importantes, pero usamos estas cosas para un propósito eterno. Nuestras prioridades han cambiado por completo. Servimos a Jesucristo. Lo primero es lo primero. Tu identidad nacional no es lo más importante de ti, ¿no? Si eres mexicano, úsala para el Señor, ¿no? Ser mexicano tiene sus ventajas, tener una familia, una herencia, las oportunidades que tienes. Pero tu objetivo final no es el patriotismo, aunque no sea malo, sino servir al Señor.
¿Es pecado mudarse a España y obtener la ciudadanía ahí? Bueno, si te ayuda a compartir el Evangelio en España, ¿por qué no? Si tienes la oportunidad. Pero tu objetivo final no es una nacionalidad, sino servir al reino de Dios. No te obsesiones con cosas secundarias, ¿no? Lo primero es lo primero. La circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Bueno, aquí está el siguiente ejemplo de Pablo, el versículo 21. Fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Podríamos tener problemas con esto, ¿no? Alguien dice, soy esclavo. Y Pablo dice, no te preocupes por eso. Wow. En los Estados Unidos, Patrick Henry es famoso por decir, den mi libertad o den mi muerte. Emiliano Zapata, es mejor morir de pie que vivir de rodillas, ¿no? Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres, ¿verdad? Las personas que mueren por el principio de la libertad son nuestros héroes. Incluso celebramos a los niños héroes, ¿no? Que murieron antes de ser conquistados. ¿No te preocupes? Mucha gente le perturba mucho la forma en que la Biblia habla de la esclavitud. La Biblia no llama a la revolución. Ahora bien, gran parte de muchos siglos de abuso y violencia se podrían haber evitado si la gente hubiera escuchado 2 versículos en la ley. Éxodo 21:16. Si secuestras a alguien, si lo esclavizas, te ejecutan. Punto. Pena de muerte. Y Levítico 19:13. Alguien trabaja para ti, le pagas un salario justo y se lo pagas inmediatamente. Esos 2 versículos resolverían muchos problemas, incluso hoy en día en México, ¿verdad? Pero al mismo tiempo la ley de Moisés permite la esclavitud. ¿Por qué? No tenemos tiempo para un estudio profundo de esto, pero permítanme compartir algunas ideas breves. Bueno, hasta un punto Dios hizo leyes que limitaban el mal, ¿no? Como dijo Jesús sobre el divorcio en la ley de Moisés. Por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Mateo 19:8. Así que debemos tener cuidado al decir que porque Dios permitió algo, estaba complacido con ello o que era ideal, ¿no? Bueno, especialmente en el mundo antiguo, la esclavitud permitió que muchas personas sobrevivieran. Durante la mayor parte de la historia, si trabajabas en un campo y la cosecha no crecía, podías morir de hambre. Trabajar para alguien que tenía recursos podía salvar a tu familia y tú, ¿no? Y eso fue una realidad de esclavitud durante la mayor parte de la historia. Incluso hoy en día, aparte de la esclavitud propiamente dicha, existe un tipo de esclavitud, aunque alguien tenga un trabajo y recibe un salario, está atrapado, ¿no?, en la pobreza y es esencialmente esclavo. Pero ¿qué está diciendo Pablo aquí? Tu condición de esclavo o de persona libre no es lo más importante de ti. ¿Es ideal ser esclavo? No.
Si puedes ser libre, adelante. Si puedes obtener tu libertad, prefiéralo, ¿verdad? La esclavitud no es ideal. La ley de Moisés tiene límites estrictos para la esclavitud. Y comprender el valor, ¿no?, de cada ser humano lo cambia todo. Y fíjense, como esclavo en el primer siglo podías ir a tu servicio religioso cristiano y sentarte al lado de tu amo y llamarlo hermano, ¿verdad? No te sentabas en el suelo mientras él estaba sentado en un trono, en el culto, ¿verdad? Al mismo tiempo, como esclavo cristiano, debías servir bien a tu amo. Y como amo cristiano, debías tratar bien a tu esclavo, porque eran hermanos en Cristo, con el mismo dueño. Claro, es posible que puedas servir mejor al Señor como persona libre. Así que si presenta la oportunidad, sé libre. Pero eso no significa que no puedas servir al Señor como esclavo o en un trabajo que no te gusta o bajo un jefe que no trata bien a sus empleados. Tu primera prioridad no es dejar tu trabajo ni convocó a un paro. Tu primera prioridad es servir al Señor y compartir el Evangelio. ¿Puedes hacerlo mejor en otro trabajo? Tal vez. Pero mientras tanto, preocúpate menos por el trabajo y más por obedecer al Señor en él. Ahora, entiendo que a veces la gente ha usado la Biblia fuera del contexto para asegurarse de que la gente siga en una mala situación. ¿Okay? Eso no es el punto de Pablo aquí. Hay momentos para cambiar. Pero la primera prioridad es amar a Dios, amar al prójimo. En los primeros siglos de la iglesia, el Evangelio se difundió por todas partes y conocemos muy pocos de los nombres de los misioneros. ¿Por qué? Porque la misionera era una joven esclava, robada de su familia cristiana y llevada a otra ciudad para trabajar para un amo severo. Y ella sirvió bien, y ella compartió el Evangelio allí. Y los miembros de la familia llegaron a conocer al Señor. Y eso sucedió una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y en los cielos celebraremos a aquellos antiguos esclavos, luego libres para siempre, que se sacrificaron y trajeron con ellos a muchas más personas que fueron perdonados y regenerados y traídos a los pies del Señor Jesús. Hermanos, nuestras prioridades no son las prioridades del mundo. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes. Aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. ¿Por qué? Porque el que fue llamado por el Señor, siendo esclavo, hombre libre es del Señor. En realidad no eres un esclavo. En el Señor eres libre. Él te ha puesto donde estás para que hagas lo que te ha encomendado. Las cadenas no pueden detener su propósito por tu vida. Las cadenas no pueden detener el Evangelio. Pablo dijo esto mientras estaba en prisión, ¿no? Segunda de Timoteo 2, 8 a 9. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades, hasta el encarcelamiento. Ya no puedo hablar, terminamos. Encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra
de Dios no está presa. ¿Sí? ¿Tienes un mal trabajo? ¿Estás en una mala situación familiar? ¿Te sientes atrapado? Sí, oraremos por ti. Y tal vez Dios te brinde una oportunidad para un cambio. Pero mientras tanto, Dios no está limitado por tu situación. Dios no está limitado por tu situación. Dios no está limitado por tu situación. Él tampoco está limitado por su pasado, hermanos. Incluso el esclavo es hombre libre del Señor. El otro lado, dice Pablo, de la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Soy libre, puedo hacer lo que quiera, soy mejor que ese esclavo ahí. No. Mira, somos esclavos del buen maestro, dueño, amo. Salmo 116, 16. Yahvé, Jehová, ciertamente yo soy tu esclavo. Esclavo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú desataste mis ataduras. El dueño que nos hace verdaderamente libres. 1 Corintios 7, 23. Ustedes fueron comprados por precio. No se hagan esclavos de los hombres. Por eso cuando tienes un trabajo y estás atendiendo a clientes, los atiendes con excelencia. Por eso cuando tienes una clase aburrida, haces tus tareas con excelencia y honestidad. Por eso cuando tienes un mal jefe, eres un buen empleado, trabajador. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro verdadero amo, maestro, jefe. Efesios 6, 5 a 9. Siervos, literalmente esclavos, aquí está la palabra, doulos, esclavos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea esclavo, sea libre. Y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus esclavos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Ustedes fueron comprados por precio. No se hagan esclavos de los hombres. Las personas de Israel no fueron obligados a ser esclavos permanentes. ¿Por qué? Dios lo explica en el Levítico 25, 55. Pues los israelitas son mis esclavos. Esclavos míos son, a quienes saqué de la tierra de Egipto. Yo soy Yahvé, tu Dios. Los israelitas eran pecadores como nosotros, todos los demás, pero Dios nos dio un símbolo, una promesa de salvación futura en Cristo. Cuando Dios mató a los hijos primogénitos en las plagas de Egipto, muchas familias israelitas sacrificaron con fe al mandato de Dios un cordero, y cuando Dios vio la sangre, pasó por alto esa casa y el primogénito fue salvo.
merecíamos la muerte, éramos esclavos del pecado, pero cuando Dios ve la preciosa sangre de Cristo aplicada a nuestro corazón, a nuestras vidas, Él tiene misericordia, Él nos ha comprado en el pasado, ya está hecho. Primero de Pedro 1, 17 a 19. Y si invoquen como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. No es extraño que los escritores del Nuevo Testamento se llamen con gusto doulos Jesucristo, esclavos de Jesucristo. Pero tú no entiendes, Señor. Tengo un maestro muy injusto en la escuela. Tengo un jefe muy malvado en el trabajo. ¿Conoces a la gente de mi iglesia? Seguro, Dios, no estás teniendo en cuenta a mis padres. Primero de Pedro 2. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad y lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados. Ahí está esa palabra otra vez, ¿no? Llamados. Hemos sido llamados con un propósito. ¿Cuál propósito? Para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, a quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba a aquel que juzga con justicia. Hemos sido llamados a sufrir como Cristo sufrió y responder como Él, ¿no? Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Al Señor no le sorprenden tus circunstancias. Sí, puede que haya un momento para cambiar, pero normalmente donde estás puedes servir a Dios incluso allí. El versículo 24. Hermanos, cada uno permanezca con Dios, en la condición en que fue llamado. Lo más importante es obedecer a Dios donde estés. Lo primero es lo primero. Florece donde estás plantado. Y si estás con Dios, eres capaz en Él. Bueno, una cosa más para terminar. El esclavo, mientras sigue siendo esclavo, puede regocijarse en su libertad de seguir a Cristo, ¿verdad?
El hombre libre se regocija de pertenecer a Cristo y ser su esclavo. Esto libera a ambos del temor a los hombres y del egoísmo pecaminoso, ¿no? Eso debería enseñar humildad a la persona libre, ¿verdad? Pero si nos centramos demasiado en este mundo, podemos centrarnos demasiado en una injusticia cometida contra nosotros, un insulto, ¿no? Una ofensa. Me gusta lo que escribió A.W. Tozer, un pastor del siglo pasado, en su libro La búsqueda de Dios. Dice: entonces, ¿te han pasado por alto? ¿Han puesto a alguien más antes que a ti? ¿Han susurrado que eres algo muy pequeño después de todo? Y ahora te sientes herido porque el mundo está diciendo de ti las mismas cosas que tú has estado diciendo de ti mismo. Ayer mismo le decías a Dios que no eres nada, un mero gusano del polvo. ¿Dónde está tu consistencia? Vamos, humíllate y deja de preocuparte por lo que piensan los hombres. Si nos ofendemos con mucha facilidad, en un momento le decimos a Dios que no merecemos nada, y el siguiente nos ofendemos porque no nos tratan como las personas importantes que creemos que somos, ¿verdad? Esclavos somos de Cristo, comprados por precio. Necesitamos aprender esa humildad que nos permite sufrir como Cristo sufrió y aún así servir a Dios con alegría en este mundo. ¿Verdad? Oremos.